Hola, ¿cómo estás? Desde que se masificó el uso de la inteligencia artificial en las redes sociales, hay algo que me molesta cada vez más. Y son esos mensajes eufóricos de todo lo que se puede hacer con la IA de forma casi instantánea y milagrosa. Son mensajes que te habrás cruzado cientos de veces, del tipo: con este prompt te ahorrás miles de pesos de un profesional. O hacete un libro infantil en 2 minutos y vendelo por Amazon. Cosas por el estilo, o también el mensaje de que solo por el hecho de empezar a usar inteligencia artificial, automáticamente tu tiempo de trabajo se reduce y ya vas a tener más tiempo libre para tu vida. Paren un poco, la verdad. Uno puede entender que hay una construcción de marketing, que hay muchos creadores de contenidos que están tratando de llamar la atención, pero la verdad es que ese tipo de mensajes están confundiendo a mucha gente que todavía no ingresó en el mundo de la inteligencia artificial, y lo primero que va a hacer es decepcionarse, con lo cual va a darse cuenta de que eso no era verdad y se va a retirar o le va a llevar más tiempo. Hoy me gustaría desmontar esas mentiras, porque a partir de eso también podemos entender cómo usar la inteligencia artificial de verdad. Primera mentira: que con un buen prompt podés reemplazar a un profesional. Te habrás encontrado muchas veces con el prompt del tipo: actúa como un experto en marketing, en lo que sea, y resolveme esto. Hasta te dicen: con esto te vas a ahorrar 500 euros, miles de pesos, etcétera, etcétera. Sabemos que la IA es muy potente, y si no tenés dinero para contratar a un profesional, está bien que la uses a la IA, pero una cosa no es lo mismo que la otra. ¿Por qué? Porque cuando vos le planteás algo a un experto, está escuchando mucho más que la pregunta, y no te va a responder linealmente como lo hace la inteligencia artificial, sino que va a estar percibiendo capas del problema que vos le estás planteando, y quizás te pregunta con otra cuestión que te hace entender que lo que vos estás pidiendo no es lo verdaderamente importante. Un profesional, vos le podés plantear un problema y él te pregunta: pero ¿por qué me estás planteando eso? Entonces te hace retroceder y: mirá, lo que vos me estás pidiendo yo te lo puedo hacer, pero en realidad, si a vos lo que te interesa es, y este es tu objetivo, tenemos que encararlo por este lado. Esa es la diferencia entre una IA y un profesional. Una IA responde de manera lineal. Un profesional te escucha en varias capas, porque tiene una experiencia, porque tiene una intuición incluso. Pero por otro lado, en general, todos los profesionales ya están utilizando la inteligencia artificial como herramienta, unos más, otros menos, algunos como soporte, otros como estructura fundamental. Pero es decir, no es lo mismo un usuario común usando la IA que un profesional usando la IA, porque el profesional va a utilizar la herramienta ingresándole los datos del caso con mucha más precisión que lo que puede hacer alguien que no sabe del tema, y después va a leer el resultado con mucha más precisión y va a poder interactuar incluso con la inteligencia artificial de un modo que el usuario común no. Entonces, ¿podés usar un prompt diciéndole actúa como experto? Sí. ¿Y te va a servir? Si no podés pagar un experto, sí, te va a servir. Pero no comparemos, no digamos que nos estamos ahorrando el trabajo de un profesional, porque no es así, eso es mentira. Segunda mentira: cualquiera puede hacer dinero con la IA aunque no sepa nada de ese tema específico. Bueno, es parecido a lo anterior, ¿no? Quizás en un primer momento, cuando la inteligencia artificial agarró a la gente desprevenida, se podían hacer cosas con inteligencia artificial porque todavía no se sabía que era posible escribir un libro, hacer ilustraciones sencillas. Entonces, gente que no era experta en un tema, bueno, se la daba maña para poner prompts. Pero, ¿qué sucede?
De nuevo, si no estás en el tema, no tenés una visión crítica de los resultados. Por más que yo le diga, escribime un libro como un experto, si yo no puedo revisar ese material, entonces va a ser un producto sin calidad, con lo cual no tiene ningún futuro pensar que podemos aprovecharnos de la IA sin meternos profundamente en un conocimiento. Esto es un mensaje importante para la juventud porque los jóvenes van a tener que seguir preparándose en los temas aunque la IA sea capaz de resolver un montón de cosas, porque necesitamos ese espíritu crítico que se consigue únicamente cuando una persona se apasiona por un tema. Tercera mentira. En cuanto empieces a usar la IA, vas a tener mucho más tiempo libre para vos. Bueno, a ver, pongamos esto en contexto. Hay tareas que son rutinarias que realmente, cuando las empezás a hacer con la IA, te ahorra tiempo. Pero eso no es el uso de la IA. Eso es un reemplazo de una tarea mecánica. Eso es realmente el 1% de lo que viene a desbloquear la IA. Pasar al mundo de la inteligencia artificial supone muchísimo más. Supone una inversión de tiempo muy grande porque, a ver, no estábamos esperando esta tecnología. Nos agarra a todos con diferentes edades, en diferentes contextos, con profesiones terminadas o estudiantes a mitad de carrera, pero nos obliga a reevaluar el flujo del trabajo que hacemos y eso no se hace de un día para el otro. Es poner en cuestión lo que traemos como valores y de repente lo que creíamos que eran nuestros valores como un conocimiento sobre algo ya no tiene valor porque eso es automático y de repente otra cosa que no la estábamos viendo como valor empieza a ser que es lo más importante de nuestro trabajo. Entonces eso cambia por completo la forma en que nos involucramos con el trabajo, la forma en que nos vendemos incluso, y la forma en que ponemos en valor y nos destacamos entre toda la oferta que hay para poder competir. Lo que quiero decir con esto es que la inteligencia artificial no viene a ahorrarnos tiempo. En un contexto donde ya estábamos con dificultades para encontrar tiempo para nosotros, sobre todo por el enganche que nos produjo las redes sociales y el tiempo que se nos va ahí y la cantidad de contenido de entretenimiento por el que somos capturados, encontrar un nuevo tiempo para poder reeducarnos, para poder incorporar una herramienta tan diferente a todo lo que conocíamos, no nos da más tiempo libre. Vamos a tener que gestionar muy bien nuestro tiempo para poder incorporar eso en nuestra vida, en nuestro trabajo y seguir siendo competitivos. Entonces, despejando estas mentiras, ¿cuál es la realidad que nos queda de fondo? Bueno, estamos frente a un nuevo paradigma. Eso no se transita fácilmente. La inteligencia artificial no es una opción para mejorar nuestras profesiones. Es algo ineludible. Hasta hace poco, cuando no existía la inteligencia artificial, podíamos decir que un profesional ¿de qué disponía? Bueno, de un conocimiento adquirido por sus estudios o por su experiencia, se ponía en relación con un cliente, el cual le presentaba un problema, algo a resolver o algo a crear. Entonces el profesional hacía un diagnóstico de la situación, analizando todos los datos disponibles, veía con qué recursos se contaba como para poder resolverlo, hacía un presupuesto en todo caso y después se ponía a trabajar con sus ideas, con su sapiencia, quizás solo, quizás con otros profesionales y finalmente se hacía una producción que se ajustaba con el cliente. Con la inteligencia artificial ese flujo se rompe en 1000 pedazos, porque hay muchos de esos procesos que se pueden automatizar. La inteligencia artificial puede ocuparse de muchas de las etapas, del análisis de datos, de la generación de variantes,
de proponer ideas iniciales como borradores, pero eso no significa que el trabajo del profesional se reduzca, porque justamente va a tener muchísimo más material para poder trabajar. Tiene que cruzar más cosas, tiene que comparar más cosas, tiene que probar más cosas. Lo que cambia es en qué parte del proceso se pone la energía y también cambia la forma en que trabajamos. No se trata solamente de reemplazar esos procesos y hacerlo más rápido, sino con que el profesional ponga su energía en aspectos más profundos y mejorar lo que hace. Porque estamos obligados a llevar lo que hacíamos antes a un siguiente nivel. Si no, no podemos competir. Y esto nos lleva a la gran cuestión de que cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial, porque no es una herramienta como otras, es algo totalmente nuevo, nunca había aparecido en la humanidad una herramienta semejante. Estos modelos, que aparentan ser muy simples porque aparecen con una pantalla donde podés escribir lo que vos quieras, en realidad son muy complejos porque no vienen con un manual de instrucciones. Y dicho por los propios creadores de estas tecnologías, más del 90% de la gente los usan mal, los usan de una manera muy superficial. Entonces, si realmente nos queremos involucrar con la IA, tenemos que entender con qué estamos trabajando y cuál es la forma de comunicarnos mejor con esta herramienta para obtener resultados que nos sirvan a nosotros. En relación a esto, quiero contar una anécdota de cuando yo estudiaba ingeniería en sistemas, una carrera que no terminé, pero que me sirvió de mucho para entender ahora cómo usar la inteligencia artificial. Y en primer año de programación teníamos un profesor que nos dio el siguiente ejercicio en la primera clase. Nos dijo, bueno, vamos a hacer un programa entre todos verbalmente para que José salga del aula. ¿Qué instrucción le darían? Bueno, primero, que se pare. Listo, José se paraba. Que gire 90 grados. Giraba. Que dé un paso. Y así, lo íbamos llevando como un robot, un programa de sentencias, hasta que se cumpliera el objetivo. Una vez que terminamos el programa, José volvió a su asiento y dice, bueno, yo ahora le voy a hacer otro programa a José. José, salí del salón. ¿Qué nos estaba queriendo decir el profesor? Para poder programar hay que entender la capacidad del lenguaje de aquello que vamos a programar. José entendía perfectamente la instrucción salí del salón. No necesitaba que le digamos girá 90 grados, levantate, caminá, etc. Pasa exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Tenemos que entender cuál es su capacidad, cuáles son sus límites. Y solamente de esa manera vamos a poder aprovecharla realmente. Por eso, una de las cosas que pienso que no tiene ningún sentido es mostrar el chiste de cuando la inteligencia artificial se equivoca en cosas triviales, como por ejemplo, como cuando no sabe si tenemos que ir en auto al lavadero de autos. O también creo que se lee mal cuando la inteligencia artificial nos da la razón cuando cambiamos de opinión radicalmente. Ese no es un defecto de la inteligencia artificial, es una característica que tenemos que saber aprovechar. Esa es la clave de cómo usarla mejor. El asunto es que la mayoría de los problemas humanos no son de orden matemático, no tienen una sola solución, tienen muchas formas de resolverse. Incluso de todas esas formas de resolverse, no hay una que sea mejor que otra. Para algunos será mejor una forma y para otros será otra. Todo de acuerdo al contexto, al gusto, a la cultura, en fin, a muchas cuestiones. La IA, que es un modelo entrenado con todo el conocimiento de la humanidad, no sabe en qué punto estamos parados nosotros. Cada vez que le decimos que nos da dos opciones y le decimos no, creo que mejor esto, y nos dice sí, tenés razón, vamos por ahí, cuando nos dice sí, tenés razón, se está alineando con nuestra lectura y es una forma de entender que va a ir hacia la solución que más nos conviene a nosotros. Es decir, nosotros somos los guías en ese proceso de generar contenido o generar soluciones. Mi idea es que en este canal vayamos profundizando en cómo usar la inteligencia artificial y
sacarle el mejor provecho posible para mejorar nuestras profesiones, sea cual sea. Pero quiero cerrar este video con algunas recomendaciones fundamentales, quizás algunas ya las estás haciendo y si no te animo a que las practiques. La primera recomendación es usar más de una inteligencia artificial. Lo que estoy diciendo es que no hay que casarse con una sola, hay que probar otras inteligencias artificiales. Por suerte hay muchas compañías con muy buenos modelos, entonces a medida que vas usando distintas inteligencias artificiales, vas a ir comparando cómo responde cada una. Son diferentes personalidades y te aportan a entender cómo funcionan. La segunda recomendación es que nunca te quedes con lo primero que te dice una inteligencia artificial. Siempre itera. Aunque te parezca que está bien, decile: a ver, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿O por qué no me das otra alternativa? O enfocalo desde otro lugar. Antes de avanzar con eso, quedarte pensando vos si esa es realmente la opción que vos querías. Porque muchas veces está empaquetado de una buena respuesta. Cuando lo analizás más profundamente decís, pero no cumple con lo que yo quería. Entonces transmitile eso. Mira, no es exactamente lo que yo quería. Lo que yo quiero es más así o más asá. Y vas a ver cómo obtenés una respuesta más alineada a tu necesidad. La tercera recomendación es hacer que las inteligencias artificiales dialoguen entre sí. Lo puedes hacer de distintas maneras. Por ejemplo, tomar el resultado que te da una inteligencia artificial, te vas a otra y le decís, mira, tengo esto, pero ¿le podés hacer una revisión? ¿O qué aportes le podés hacer? ¿O qué defectos le encontrás que se puedan mejorar? Es una excelente manera de mejorar los resultados, dinamizarte casi como tener un super equipo de trabajo. Otra manera de hacer que las guías dialoguen entre sí es pedirle a una que te prepare un prompt para meterlo en otra inteligencia artificial. Ahí te podés sorprender el nivel de detalle que va a construir en el prompt y te va a también ir dando ideas de cómo hablarle a una inteligencia artificial antes de tener un resultado. La cuarta recomendación es que identifiques las fortalezas de cada herramienta. ¿En qué son mejores? Algunas inteligencias artificiales son mejores para resolver trámites, otras son mejores para redactar, otras son mejores para procesar datos. En fin, a medida que las uses vas a tener un abanico grande y eso es en relación a lo que vos haces. Nadie te lo puede decir porque es tu campo de acción y tu forma de trabajar. La quinta recomendación es que documentes todo lo que puedas, que guardes archivos, no te confíes en la memoria que te ofrecen las plataformas, que te dicen, no, la inteligencia recuerda todo. Hacete tu propio archivo de documentación. Para cada tema específico, genera un reporte que lo tengas guardado, para incluso ese reporte poder usarlo en la IA que vos quieras y volver a trabajar el tema teniendo todo el contexto sin tener que decirlo cada vez. Pero sobre todo, dialogar mucho con la IA, dejar correr, conversar profundamente sobre los objetivos que tenés antes de llegar a un resultado final. Quiero decirte que en los próximos videos voy a estar compartiendo algunos proyectos en los que estoy trabajando donde salimos de la lógica del chat prompt respuesta, donde vamos a empezar a ver cómo trabajar con la inteligencia artificial a otro nivel, empezar a trabajar con la información como un flujo, combinar las distintas inteligencias artificiales como si fueran módulos para adaptarlos a un objetivo más complejo. Y como siempre te digo, nunca con prompts mágicos. Necesitamos entender nuestro rol, necesitamos montarnos encima de esta tecnología, tenemos que ser los guías de cada proceso, con imaginación, con inventiva, con experimentación, con ingenio, con criterio humano. Te veo en el próximo video. Un abrazo.